¿Por qué se celebraron los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín? Las Olimpiadas nazis las consiguió la República de Weimar. Fue en 1931. El Comité Olímpico Internacional designó a Berlín como sede de los Juegos Olímpicos de 1936 por delante de la otra gran favorita, Barcelona. En la elección de la capital alemana tuvieron mucho peso los argumentos políticos. La designación era arriesgada. El país vivía inmerso en una grave crisis económica y política. La tasa de desempleo había subido hasta los 5 millones de personas y el nacionalsocialismo se encontraba a la vuelta de la esquina. Aún así, Berlín fue elegida. ¿Por qué? La decisión tuvo mucho de gesto simbólico, de acto de concordia, con el fin de otorgar nuevamente a Alemania un papel protagonista en el concierto internacional. Pocos podían imaginar lo mucho que iba a cambiar el país en solo 4 años. Hitler no quería los Juegos. Los consideraba un engorro heredado del gobierno anterior. La inversión que había que realizar afectaría a las partidas destinadas a fines como la remilitarización de la nación. Además, desde un punto de vista ideológico, no podía estar más en contra, y los valores democráticos e internacionalistas que propugnaba el olimpismo chocaban con sus postulados racistas y nacionalistas. Julius Streicher, el ideólogo y editor del periódico antisemita Der Stürmer, calificó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932 como un infame festival dominado por los judíos. Hitler cambió de opinión por intermediación de su ministro de propaganda, Joseph Goebbels. Este le hizo ver que los Juegos podían ser una ocasión inmejorable para mostrar al mundo las virtudes de la nueva Alemania y presentar una imagen positiva y poderosa del país. También hizo hincapié en que la entrada de divisas extranjeras sería beneficiosa para la economía, y es que Hitler no era el único que estaba en contra de estos Juegos. Tras el ascenso de los nazis al poder en 1933, muchas delegaciones se cuestionaron su participación en ellos. Uno de los países más favorables al boicot fue Estados Unidos. ¿Está el régimen nazi preparado para aceptar los términos de la Carta Olímpica?, se preguntaba The New York Times. Aunque las voces en contra eran numerosas, el gobierno presidido por Franklin D. Roosevelt no estaba dispuesto a poner en peligro las excelentes relaciones diplomáticas y económicas que mantenía con Alemania. Por ese motivo, el Comité Olímpico estadounidense decidió enviar a Berlín a su presidente, Avery Brundage, para que evaluara sobre el terreno la situación. Mientras, Goebbels engrasaba su maquinaria diplomática y propagandística. El ministro sabía que la participación de los estadounidenses en los Juegos era fundamental, no solo porque se tratase del país que más atletas aportaba, sino porque si conseguían que no les boicotearan, los demás tampoco lo harían. Para ganarse su favor, el Reich se movió en 2 direcciones. Por un lado, se comprometió a respetar los principios del olimpismo y ofreció garantías de que ningún deportista sería discriminado por su raza o religión. Estados Unidos llevaba 18 atletas negros y 5 judíos. Y por otro, admitió a deportistas judíos en el equipo nacional como prueba de conformidad. Sin embargo, a última hora el gobierno mostró su verdadera cara. De la veintena de atletas seleccionados, solo se admitió a una, la esgrimista Helene Mayer. ¿La razón? Su origen solo era medio judía y su aspecto, alta, rubia y de ojos azules. Era la perfecta judía de muestra. Incluso saludó con el brazo en alto tras ganar la medalla de plata. La morena y de nariz prominente Bergman, de padre y madre judíos, fue despojada de su marca y apartada del equipo 2 semanas antes del comienzo de la competición con la excusa de una lesión inexistente. Cuando, el 13 de septiembre de 1934, el presidente del comité estadounidense llegó a Berlín, los signos de propaganda antisemita eran evidentes. Aún así,
Brundage defendió a su regreso la participación en los Juegos Olímpicos. Aseguró que los atletas judíos estaban recibiendo un trato justo, que si no había más, era porque no alcanzaban el nivel exigido. En agosto de 1936, Berlín no se parecía en nada a la ciudad que había visto el delegado americano. Goebbels le había lavado la cara. Se retiraron de las fachadas los carteles con mensajes. Se suprimió la violencia antisemita de las calles. Se rebajó el rigor con el que aplicaban leyes como la que penalizaba la homosexualidad. Hitler encargó a Speer un nuevo estadio olímpico con el aspecto robusto y neoclásico que tanto le gustaba. La ceremonia inaugural estuvo en sintonía con el entorno. Fue la más espectacular y multitudinaria vista hasta la fecha. Más de 1 millón de personas vitorearon a Hitler en su recorrido en coche hasta el estadio. Proclamó abiertos los Juegos de Berlín, que celebran la 11ª Olimpiada de la era moderna. Durante el desfile de los atletas, se produjo un hecho curioso. Las delegaciones de países como Italia o Austria saludaron al palco de autoridades con el correspondiente brazo en alto. Lo que nadie esperaba era que los deportistas de naciones democráticas como Francia y Canadá, por lo visto, en realidad los atletas habían hecho el saludo olímpico, sin percatarse de que era muy parecido al fascista. Para evitar confusiones, esta forma de saludar dejó de utilizarse en posterior. Tras la llegada de la antorcha olímpica al estadio, quedaron inaugurados los Juegos de Berlín. Al día siguiente empezaron las competiciones. Hitler vibró con ellos. Acudía casi a diario. El gran papel que hicieron los atletas alemanes, primeros en el medallero con 89 metales, hizo que el canciller se entusiasmara con los suyos, y esta actitud fue recriminada por el Comité Olímpico Internacional. Le advirtieron de que el protocolo no permitía ese tipo de discriminaciones. O felicitaba a todos los campeones o a ninguno. Esa fue la razón por la que no saludó a la gran estrella de estos Juegos Olímpicos, el corredor estadounidense Jesse Owens, ganador de 4 medallas de oro